Querida audiencia, en el año 2025 recibí un recorte de prensa interna enviada por un exmilitar miembro de esta audiencia desde Laredo, Texas. Yo pretendía que este video formara parte de la saga Querido Dross. Es decir, correos electrónicos reales que la gente me envía. Sin embargo, esto no cae exactamente en esa categoría. Créanme que merece aparecer en este canal, sin embargo. El título de este video debería ser El Proyecto Güero Duro, pero yo lo bauticé como El Experimento Ruso del Dolor, en alusión a la vieja historia El Experimento Ruso del Sueño, que la audiencia de Huesos Negros reconocerá. Ya verán por qué. Sin embargo, debo decir que El Experimento Ruso del Sueño es un creepypasta, y esto, en cambio, una historia verídica. Lo traduje al español y hoy pienso hacerlo público. Pienso leértelo. Tengo entendido que ningún otro canal, al menos en YouTube, ha hablado sobre este tema. Como siempre digo, tú serás juez. Washington, D.C. En el año 2010, entre los millones de documentos filtrados por la analista Chelsea Manning en Wikileaks, apareció un archivo de la NSA que casi nadie notó. Invito a la audiencia, como paréntesis, a que investigue qué es la NSA en Google. Sepultado bajo cables diplomáticos, listas de objetivo de vigilancia y reportes de guerra, figura un informe clasificado bajo el nombre Güero Duro. El documento está fechado en julio de 1963 y registra el caso de un individuo detenido por la NSA en una operación encubierta. El detenido, identificado única y vagamente como Igor, fue capturado en Georgetown, Washington, Distrito de Columbia, mientras realizaba una entrega de microfilms a un contacto desconocido. Lo que al principio parecía un caso más de contraespionaje soviético, terminó revelando algo muy distinto. Según los registros oficiales, Igor no portaba documentos, cápsula de cianuro ni ningún signo de pertenencia a la KGB, la GRU o cualquier otra agencia reconocida del bloque soviético. Igor tampoco tenía huellas dactilares registradas ni antecedentes biométricos conocidos de la época. Igor hablaba ruso e inglés con fluidez, pero su acento no era claramente identificable. El informe señala que su comportamiento fue extraño desde el primer momento. Igor no mostró miedo ni ansiedad. No hizo preguntas y no intentó negociar. Solo pidió una cosa: que no lo dejaran solo demasiado tiempo. Igor fue trasladado a un sitio negro en Virginia, una instalación clandestina utilizada por la NSA para interrogatorios, entre comillas, extrajudiciales en plena Guerra Fría. El lugar no figura en ningún mapa y, según exfuncionarios, operó entre 1959 y 1974 bajo el nombre en clave Oso Silencioso.
Los métodos utilizados en Igor fueron los estándares para detenidos de alto valor en la época. Privación del sueño, aislamiento sensorial, posiciones de estrés y descargas eléctricas controladas. Pero Igor no reaccionaba como se esperaba. El equipo médico reportó niveles de cortisol casi nulos, incluso tras sesiones prolongadas de dolor físico. En lugar de resistencia, Igor mostraba una inquietante aceptación y más tarde placer, o por lo menos alivio. Tras 5 días sin avances, Igor decidió hablar por iniciativa propia. Lo hizo en inglés, en tono firme y educado, y así quedó registrado textualmente según varias fuentes. Puedo contarles todo sobre el programa Cuero Duro, todo sobre mi unidad, pero tienen que prometerme algo. Mantengan las sesiones de dolor cada día y cuando yo lo pida. Nunca me dejen sin eso. El equipo de inteligencia americano pensó que se trataba de una maniobra psicológica del espía soviético, una forma de ganar tiempo. Sin embargo, Igor, el prisionero, insistió, y lo que reveló más adelante llevó a la NSA a reclasificar su expediente como de máxima prioridad. Según confesaría Igor, él había sido parte de un programa secreto soviético iniciado en el año 1958, cuyo objetivo era crear agentes inmunes al dolor físico y al miedo a la muerte. La lógica era simple: espías que no pudieran quebrarse bajo tortura. La KGB lo había intentado sin éxito, pero un grupo clandestino dentro del aparato soviético, al que Igor llamaba simplemente la Matrioshka, al parecer por su grado de encubrimiento, decidió ir más allá. El proyecto se llamó, traducido del ruso, Cuero Duro, y consistía en reconfigurar el sistema nervioso y el condicionamiento psicológico de los agentes seleccionados para que el dolor ya no fuera una señal aversiva, sino una respuesta neutra y manejable. Igor describió con precisión clínica las 4 etapas del proceso de acuerdo a la documentación filtrada por Manning en Wikileaks. 1. Cirugía neurológica. Se modificaron partes del tálamo y la corteza somatosensorial para alterar la percepción del dolor. Las operaciones eran realizadas sin anestesia total para comenzar el proceso de desensibilización. 2. Inyecciones experimentales. Se les administraba un cóctel químico llamado Recumbec, que alteraba la función de los receptores opioides y dopaminérgicos. El dolor comenzaba a ser interpretado por el cerebro como una señal placentera o reconfortante. Las secuelas
incluían alucinaciones y convulsiones. 3. Condicionamiento extremo. Los sujetos eran torturados diariamente. Las sesiones eran sistemáticas y frías. Cada dolor debía ser descrito, cuantificado y tolerado sin perder la conciencia. Quienes lloraban o suplicaban eran retirados del programa. 4. Evaluación final. Igor fue infiltrado en Estados Unidos en el año 1962. Igor no era insensible al dolor. Lo sentía, pero su cerebro lo interpretaba de otra forma. Los médicos estadounidenses quedaron desconcertados. El dolor, para Igor, era una necesidad fisiológica. En aislamiento, sin dolor, Igor entraba en estados de angustia extrema, delirios y autolesiones. La ausencia de dolor era para Igor algo insoportable. Fue entonces cuando la NSA tomó una decisión sin precedentes: mantener con vida a Igor y continuar los interrogatorios, no para extraer información, sino para estudiarlo. Recordemos que no era primera vez que Estados Unidos estudia y posteriormente plagia y copia descaradamente tecnología y o avances soviéticos. Lo más inquietante del expediente no es lo que Igor reveló, sino lo que inspiró. A partir de sus descripciones, la NSA desarrolló nuevas técnicas de interrogatorio durante los años 70, que más tarde serían clasificadas como técnicas avanzadas de interrogación fase 4. Daño permanente con carga psicológica irreversible, reservado para detenidos sin posibilidad de liberación, quienes décadas después serían utilizados en detenidos vinculados a Al Qaeda. Igor se convirtió en mentor involuntario de nuevos interrogadores. Enseñaba qué nervios eran más sensibles, qué técnicas causaban más sufrimiento con menos daño visible, qué patrones de dolor provocaba el quiebre psicológico más rápido. Todo estaba en sus notas, y esas notas siguen circulando y siguen siendo utilizadas hasta el día de hoy por los servicios secretos estadounidenses. El último registro oficial de Igor está fechado en enero de 1975. El documento menciona que su estado físico era sorprendentemente bueno para su edad y condición, aunque presentaba rasgos psicopatológicos compatibles con dependencia total al estímulo nociceptivo. En palabras simples, su mente necesitaba dolor para funcionar. Hay rumores no confirmados de que en los años 80 se intentó replicar el programa Cuero Duro con prisioneros de guerra en conflictos periféricos. Todos los sujetos murieron o perdieron la razón. Un memo interno escrito a mano por un oficial de inteligencia, encontrado entre los archivos, resume el final del expediente Igor. Nos pidió probar una nueva técnica ayer. Dijo que quería sentir el límite. No sé cuánto más podemos darle antes de que deje de ser humano.
O tal vez ya no lo es. Desde hace mucho tiempo. Querida audiencia, esto que acabo de leer es un recorte de prensa interno que, como dije al principio, fue enviado por un ex militar miembro de esta audiencia desde Laredo, Texas, y es parte de los Wikileaks filtrados por Chelsea Manning, una persona real a quien puedes buscar ahora mismo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.